Bien, jóvenes, ya toca la unidad de proteínas, que son una unidad muy importante. Eso es lo que vamos a saber ahora. Esperaremos un minuto más o dos. Ya casi estamos sobre la hora. Entonces, la idea es que podamos avanzar por lo menos proteínas más y luego poder dar el tercer parcial después de terminar proteínas. Este mes, ustedes saben que viene septiembre, el 21, el 24 de septiembre, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Esperaremos qué dicen las autoridades. Por eso es que yo prefiero nomás esta semana y la próxima avanzar todo lo que se pueda y tratar de terminar por lo menos proteínas. Terminando proteínas ya llegamos por lo menos un 80-85% del avance, así que ya podemos tomar el tercer parcial. ¿Sí? Los que no han dado el primer parcial van a tener que presentar su carta. Los que no han dado el segundo parcial también, que justifiquen, ¿no es cierto? De todas maneras, si se va a tomar examen a esos compañeros que no han podido dar el primero o el segundo, va a ser después de que demos el tercer parcial, después de proteínas. ¿Sí? El que no ha dado el primero, prepárese para dar el tercer parcial, que es proteínas. ¿Sí? El que no da el segundo, lo mismo, prepárese y dé proteínas. ¿A qué quiero llegar? Si no han dado o el primero o el segundo después de proteínas, hay la posibilidad de que lo puedan dar el examen, presentando su carta y justificando. Pero aquellos que no han dado ni el primero ni el segundo, se les va a hacer difícil, jóvenes. ¿Sí? Entonces, los compañeros que no han dado ni el primero ni el segundo, no sé, pues no les va a alcanzar la nota, ¿no? Por más que saquen 100 en el tercer parcial, no les va a alcanzar la nota. Entonces, de repente, en un parcial se hayan enfermado, hayan viajado, ya se puede aceptar una falta. Pero que falte en el primero y en el segundo parcial, eso ya no es buena señal, ¿no? Entonces, eso vayan viendo, jóvenes. ¿Está bien? Ya estamos sobre la hora, así que vamos a avanzar de una vez con proteínas. Ya le decía, esta unidad es sumamente importante. Vamos a permitir el ingreso de todos estos compañeros que están esperando. Y que entren, ¿no? Bien. ¿Qué estudiamos en Bioquímica 1? Estructura y funciones. Hemos visto estructura y funciones de carbohidratos, estructura y funciones de los lípidos. Ahora toca ver estructura y funciones de las proteínas. ¿Sí? Cómo están conformadas y cuál es la funciones o importancia biológica también, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos sirve. Entonces, en otras palabras, ¿para qué vamos a dar proteínas a nuestros animales, ¿no? Y cómo están formados, qué contienen químicamente esas proteínas. ¿Sí? Le decía también que todas las palabras, los términos en salud derivan del griego o del latín, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso, las proteínas derivan de una palabra griega, proteios, que quiere decir principal, primario o anterior. Dense cuenta, todas las células, absolutamente todas las células de nuestro organismo tienen proteínas. ¿Sí? Las células de la piel, de los huesos, las células de cualquier tejido tienen que tener proteínas. No hay proteínas, no hay vida. ¿Sí? Por eso que les puse aquí el ejemplo del coronavirus, ¿no? Ustedes saben que el coronavirus es el que está causando tanto problema, ¿no? A nivel mundial. ¿Sí? Ese virus solamente necesita 4 proteínas. Tiene que sintetizar 4 proteínas. Les mandé una fotito que saqué de algún lugar de la estructura del virus. La parte bioquímica es la que nos interesa, ¿no es cierto? Tiene 4 proteínas, decía. La proteína S, que es
spike en inglés, que es la espiga, que es la parte externa del virus, que es la que va a introducir a la célula, ¿sí? Es la que introduce primero a la célula. Esa es la proteína S, spike. Es una glicoproteína, es decir, combinado, hay una combinación con carbohidratos. Luego tenemos la proteína M, que se encuentra en la membrana, ¿sí? Es la segunda proteína M, en la membrana, que está en la parte externa del virus, ¿ya? Luego tenemos la proteína E, que se encuentra en la envoltura del virus, ¿sí? Y por último tenemos la parte interna junto con el material genético, ¿sí? Con los ácidos nucleicos, es un ARN virus, que vamos a ver más adelante, estructura del ADN y el ARN, que son ácidos nucleicos. Entonces, esa proteína N está en la nucleocápside, que se llama, ¿sí? Que es una nucleoproteína, es una proteína unido al ácido nucleico, que es el ARN del virus, porque es un tipo de ARN. Entonces, se cuenta, este virus que nos está sacando la mugre a todo el mundo, necesita 4 proteínas principales, le decía la S, spike, espiga, M, de la membrana, la proteína E, envoltura, y la proteína N, que está en la nucleocápside. Este virus entra a la célula y utiliza el material, todo lo que tiene la célula para empezar a replicarse, es decir, a duplicar su material genético y para sintetizar sus proteínas. Se van multiplicando dentro de la célula, entra a la célula y empieza a multiplicarse, a replicarse. La duplicación o replicación, vamos a ver más adelante, del ADN. Sale de la célula, revienta, pasa a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y así va produciendo la replicación y multiplicación de este virus, ¿sí? Entonces, por eso le decía que es importante la proteína. También, todas las células de nuestro organismo tienen que tener proteína. Siempre digo, de la punta del dedo de mis pies hasta la punta de mi pelo tiene que haber proteína. El pelo es proteína, tiene queratina. La piel tiene proteína, queratina. Los músculos, los huesos tienen proteína. ¿Está bien? Todos los tejidos tienen proteína. Entonces, si no hay proteína, no hay vida, porque son las primeras moléculas, las principales, las primarias, las que se han formado al inicio de, digamos, de la aparición de la vida, ¿no? De la evolución de la vida. Entonces, es la parte que quería enfocarles, que este virus necesita proteínas para multiplicarse y causar todos los estragos que causan, ¿no? Y toda la enfermedad y toda la muerte que está causando. Entonces, eso como introducción. Ahora voy a irme al texto, ahí el texto que ustedes tienen, que es el resumen de Antonio Blanco. Entonces voy a tratar de entrar a un cuadrito que tengo preparado, que está en ese texto, donde están todas las funciones de las proteínas. Entonces, vamos a ver más adelante, vamos a clasificar las proteínas de diferentes formas, de acuerdo a su función, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su estructura. Entonces, este cuadrito es una clasificación de las proteínas de acuerdo a su función. Vamos a ver qué funciones cumplen las proteínas en los animales. Entonces, me van a esperar unos segunditos. No soy muy bueno en este tema de la computadora, pero vamos a tratar de hacerle el enlace. Y para irnos al texto que ustedes tienen ya, que se los pasé a sus compañeros. Les repito, es un resumencito, es un texto en el que me baso para avanzar, ¿no es cierto? Y es el resumen de Antonio Blanco, ¿no? Bien. Aquí está. Vamos a irnos directamente a la página donde está ese cuadrito. Le decía, es un cuadro de la clasificación de las proteínas de acuerdo a su función. Es un cuadrito sencillo y bastante explicativo. Denme un par de segundos más, ya vamos a llegar ahorita.
Mientras tanto, les voy a ir comentando. Acuérdense que los carbohidratos, los lípidos, cumplían funciones de energía, reserva energética, ¿no? Las proteínas también pueden producir energía, ¿sí? También tienen la capacidad de producir mucha energía, pero no es su principal función. La principal función de las proteínas, no se olviden, es estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Que forma parte de algún tejido, de alguna estructura, como acaban de ver en el virus, ¿no es cierto? Forma parte de la estructura del virus. Entonces, lo mismo en los animales, la principal función de las proteínas es función estructural. ¿Qué quiere decir? Que forma parte de un tejido, una estructura, tejido óseo, piel, músculos, plumas, pelo, están formados por proteínas. Entonces, es la principal función, no se olviden, en los animales de las proteínas. No es la función energética la principal función. La principal función es estructural, ¿ya? Aquí en el cuadro está en quinto lugar, si no me equivoco, pero lo vamos a ver antes, primeramente, las proteínas estructurales, ¿ya? Les repito, este es un cuadro de la clasificación de las proteínas de acuerdo a su función o de acuerdo a su importancia biológica. Entonces, las proteínas, su principal función es estructural. ¿Qué quiere decir? Les repito, que forma parte de un tejido o de una estructura, ¿ya? De pelo, pluma, pezuñas, músculos, huesos, todos los tejidos tienen proteínas. Esa es una función estructural. Si nosotros vamos a dar, por decir, tenemos un pollito bebé de un día recién que nos traen de la incubadora, tenemos que recibirlo en una campana, en un galpón especial, y tenemos que darle una excelente cantidad de proteínas, un valor alto en proteínas, arriba del 20, 22, 24%. ¿Por qué? Porque ese pollito bebé en los primeros 7 días tiene que desarrollar. La clave en los pollitos bebés son los primeros 7, 10 días. En esos primeros 7, 10 días tiene que recibir excelente calidad y cantidad de proteínas para que ese pollito bebé desarrolle y pueda salir al mercado en 40, 42 días lo más antes posible. ¿Sí? Entonces, por eso es importante las proteínas como función estructural. Les repito, forma parte de los huesos, piel, músculo, plumas, pezuñas de los animales. Aquí tenemos, por ejemplo, las proteínas estructurales. Lo que le decía, ¿qué función cumplen? En los virus, las proteínas son de recubrimiento viral. Van a cubrir al virus, ¿no es cierto? Entonces, es lo que pasa con las nucleoproteínas, ¿no? Son proteínas unidas a los ácidos nucleicos, en este caso, el coronavirus, un ARN virus. Entonces está envuelto por proteínas. Es lo que necesita. Es importante la proteína para que este virus pueda seguir multiplicándose. Traten de ser puntuales, jóvenes, porque cada rato están a cuentagota entrando de uno en uno, ¿no es cierto? Es como en el aula. Si vamos a estar abriendo la puerta cada 5 segundos, cada 10 segundos, no vamos a avanzar y nos van a perjudicar. Así que, por favor, les encargo puntualidad. Entonces, les decía, las proteínas estructurales están en el recubrimiento viral, como les he explicado en la pizarra, que se encuentra alrededor de los ácidos nucleicos. Tenemos, por ejemplo, las glucoproteínas, también que son proteínas unidas a carbohidratos, como en el caso del virus, que se encuentran también en la célula, en el recubrimiento, ¿no? En la membrana celular. Fíjense, la queratina y el colágeno, esta queratina y el colágeno son una de las proteínas más abundantes en los animales. ¿Por qué? La queratina la encontramos en la piel. Ustedes saben que la piel o tegumento es un órgano, uno de los órganos más extensos en el animal, ¿no? La piel cubre al animal, le sirve de protección, ¿sí? Es la protección del animal. Además, ¿dónde se ve la salud del animal? En el pelaje, ¿no? Si vemos un animal bien alimentado, con buena cantidad de proteínas, su piel va a ser, pues, brillosa, ¿no? ¿Sí? Sana. Las plumas en las aves van a ser, pues, coloridas, ¿no? Las uñas y pezuñas van a ser con buena conformación. Pero si un animal no está bien alimentado, no se va a sintetizar buena queratina, por lo tanto, esa piel va a ser desastrosa, ¿no? Va a ser
descamada, piel, lo que se llama el pelo hirsuto, desordenado, como si estuviera sucio. Las plumas serían desalineadas en las aves, las uñas y pezuñas de los animales serían quebradas, ¿no? Quebradizas con rajaduras. Entonces, por eso es importante, le vuelvo a repetir, las proteínas como función estructural, como es el caso de la queratina, que se encuentra en piel, pelo, plumas, uñas, pezuñas de los animales. Otra proteína que es muy abundante es el colágeno. El colágeno que se encuentra en los tendones, en el hueso. El hueso, todo el mundo piensa que el hueso no tiene proteínas, tiene proteínas. ¿Por qué creen que los animales, los, los perros le brincan al hueso? Sí, hasta las aves, esas aves de rapiña comen hasta hueso, vuelan, despedazan el hueso y le brincan al hueso y al tuétano, pues no, a la médula, porque tiene colágeno, tiene proteína, ¿sí? El colágeno, por ejemplo, también se encuentra en los músculos, ¿no? Lo que es musculatura tiene colágeno, la piel también tiene colágeno. ¿No han visto esas viejitas ya cuando están arrugadas, se ponen crema con colágeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, el colágeno en los animales. Nosotros somos médicos veterinarios, bioquímica a nuestra carrera, que es la medicina veterinaria. Se encuentran los tendones. ¿Quién ha comido alguna vez gelatina de pata? En la gelatina de pata hay bastante colágeno, pues, ¿no? Por eso es bueno comer nomás gelatinita de pata de vez en cuando, porque tiene colágeno. Desde el punto de vista nutricional, digamos, no aporta demasiada, no es de
por favor. Bien, creo que ya estamos otra vez. Ya. Seguimos con las funciones de las proteínas, ¿no? Bien. Ya. ¿Me escuchan, no, jóvenes? ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Sí. Ya. ¿Qué habrá pasado? A veces hay corte de luz por esta zona y se corta el Wi-Fi. Por los vientos, pues, ¿no? Bien, le decía que las proteínas en los animales, su principal función es estructural, que forma parte de los tejidos, como el colágeno y la queratina, que forma parte de la piel, pluma, uñas, pezuñas. El colágeno, por ejemplo, es una proteína bastante abundante que se encuentra en los huesos, en los músculos, en los tendones. Decía, por eso, van a ver las señoras que no quieren tener arrugas, pata de gallo, usan ya crema con colágeno, ¿no? O si inyectan colágeno bajo la piel para que le dé firmeza a la piel, ¿no? Le dé elasticidad al tejido. Otra proteína también que es bastante abundante en los animales, especialmente en los ligamentos y tendones, es la elastina, ¿no? Su nombre lo dice, una proteína que le da la elasticidad a los ligamentos. Los ligamentos son las proteínas que unen hueso con hueso para que no se salgan de su posición, pues, ¿no? Luego tenemos las mucoproteínas, que son glucoproteínas que se encuentran en las mucosas, ¿sí? En el fluido sinovial, ¿está bien? Entonces, ya sabemos que las mucoproteínas tienen función de protección, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la principal función de las proteínas, no se olviden. Ahora vámonos arribita a la clasificación que les decía. Tenemos clasificación de las proteínas de acuerdo a su función biológica. Tenemos las enzimas. Muchas proteínas tienen función enzimática. Las enzimas son, en un 98-99% son proteínas. Son las que van a realizar todo lo que son los cambios, todas las reacciones químicas. La mayoría de las reacciones químicas están a cargo de las enzimas. ¿Se acuerdan del almidón que entra por la boca? Sí, el almidón, que es el almidón, glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, enlace alfono 4. Entonces hay una enzima en la boca que no está aquí, que es la alfa-amilasa, que va a romper los enlaces alfono 4 para que quede suelto en el intestino delgado la glucosa, la fructosa, la galactosa. Entonces es un ejemplo cómo las enzimas son importantes ya en el metabolismo, ¿no? En todas las reacciones químicas. Hay otra enzima, por ejemplo, la exoquinasa. Sí, es la exoquinasa.
que es una enzima que va a fosforilar a la glucosa. También vimos en la fosforilación de la glucosa porque es importante. Tras que entra la glucosa a la célula, tiene que fosforilarse, es decir, entra ácido fosfórico. ¿Y quién es la encargada de llevar ácido fosfórico? Es la exoquinasa, una enzima sumamente importante en la producción de energía. Otra enzima que interviene en el ciclo de Krebs, la lactato deshidrogenasa, va a sacar hidrógeno ácido láctico y es importante también en la producción de energía. Hay otra enzima, por ejemplo, la ADN polimerasa, que es la que replica el ADN en la célula animal, ¿sí? Y también repara el ADN. Vamos a ver en la última unidad, después de proteínas, hablando de tiempo, ver todo lo que es estructura y funciones de los ácidos nucleicos que están incluidos en el ADN y el ARN. Luego tenemos las proteínas, fíjense, perdón, de reserva nutricional, ¿sí? Por ejemplo, la ovoalbúmina es la proteína que se encuentra en la clara del huevo. No se olviden, las mejores proteínas desde el punto de vista nutricional son las proteínas de la carne, de la leche y del huevo, ¿sí? La proteína de la carne mejor si es carne de pescado, ¿no? Porque tiene los aminoácidos esenciales que vamos a ver más adelante. Entonces, otra proteína es el huevo, ¿sí? La ovoalbúmina que se encuentra en la clara del huevo, ¿sí? Que se llama ovoalbúmina. La proteína de la leche, ¿de qué se alimentan los recién nacidos? No hay nada mejor para un animal recién nacido, un ternero, un lechón, un cachorro, hasta los 3 meses. No hay mejor alimento que la leche, mejor si es la leche materna. ¿Y qué proteína hay en la leche? La caseína. Entonces, les repito, leche, carne y huevo son las mejores proteínas que puede recibir el animal, especialmente la leche cuando es recién nacido, ¿no? Después, fíjense, hay las proteínas del trigo, de qué hacen el pan de trigo, básicamente, ¿no? ¿Qué proteína es que se encuentra en el trigo? Es la gliadina. Otra proteína, la ceína, que se encuentra en el maíz. Van a ver ustedes que la base de la alimentación en animales de granja, dando el alimento balanceado, es el maíz, ¿no? Básicamente el maíz aporta más carbohidratos, tiene un poco de lípidos y también proteínas, ¿sí? Pero no es su principal función. O sea, el maíz tiene más carbohidratos que proteínas, pero sí tiene proteínas, fíjense. Entonces, estas son las proteínas de reserva: la ovoalbúmina que está en el huevo, la caseína que está en la leche, la ceína que está en el maíz, la gliadina que está en el trigo. Y la ferritina es una proteína de reserva, ¿sí? Que va a guardar hierro en el vaso. El vaso es un órgano hematopoyético, es decir, es el cementerio de los glóbulos rojos, y ahí va a guardar hierro, esta enzima, esta proteína, perdón, que se encuentra en el vaso. Luego tenemos otra función importante: proteínas transportadoras. Hay la hemoglobina, que se abrevia HB. Hemoglobina es una proteína sumamente importante que transporta oxígeno en la sangre. Si no hay buena alimentación, si un animal no está bien alimentado, le da anemia, ¿no es cierto? ¿Y qué es la anemia? Sin, hemosangre. ¿Y quién es importante en la sangre? La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que le da el color rojo a la sangre, pues, ¿no? Por el pigmento que tiene y por el hierro. Entonces, ¿qué hace esta proteína? La hemoglobina transporta oxígeno, ¿sí? Animal que no tiene buena alimentación queda anémico. ¿Por qué? Porque no tiene esta proteína, que es la hemoglobina, que es la encargada de transportar oxígeno en la sangre. Vamos a ver más adelante la importancia. Ya vimos el hierro, ¿no es cierto? La importancia del hierro, que forma parte de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, el hierro junto con la proteína, que es la hemoglobina, son las encargadas de transportar oxígeno en la sangre. Si no hay hemoglobina, hay anemia. El animal se puede morir por una anemia, especialmente animales que son precoces, como el chanchito, ¿no? Como el cerdo, ¿sí? Luego tenemos la hemocianina, que transporta oxígeno en la sangre de algunos vertebrados. Otra proteína de transporte es la mioglobina, músculo. Esta proteína transporta y guarda oxígeno en los músculos, porque necesitan bastante oxígeno, ¿no es cierto? El músculo para la actividad muscular, para el trabajo.
Luego tenemos la ceroalbúmina, son proteínas que se encuentran en el suero, en la sangre, ¿no? Que transporta ácidos grasos en la sangre. En el anterior capítulo hemos visto las lipoproteínas, ¿no? La HDL y LDL, ¿no? Entonces, estas lipoproteínas son de transporte, ¿no? Acuérdense que la HDL tenía el colesterol bueno, esa es la lipoproteína que saca el colesterol, y la LDL era la que tenía el colesterol malo, ¿se acuerdan? Entonces son lipoproteínas de transporte, son importantes en la sangre. Y hay otras proteínas también, como la ceruloplasmina, que transporta cobre en la sangre. ¿Está bien? Luego tenemos un grupo de proteínas contráctiles. Contráctiles, por ejemplo, la actina y la miosina son las más conocidas, hasta en colegios he visto. Son proteínas que se encuentran en el músculo y son las encargadas de la contracción muscular, la actina y la miosina. Son filamentos estacionarios que están en la miofibrillas, es decir, en las fibras musculares, ¿no? Son contráctiles, es decir, que gracias a estas dos proteínas, la actina y miosina, hay contracción muscular y el animal se mueve, camina, etcétera, ¿no es cierto? Otra proteína contráctil es la dineína, que se encuentra en los cilios y flagelos de algunos protozoarios, ¿no? De algunos microorganismos unicelulares que solamente se mueven gracias a su cilio y flagelo porque tienen esta proteína que es la dineína. Este es entonces otro grupo de proteínas contráctiles, otra función contráctil. Este grupo es importante, las proteínas protectoras de la sangre. Todos sabemos que un animal bien alimentado es más resistente a las enfermedades, ¿no? ¿Quién se enferma más? El que está mal alimentado, pues, ¿no? Sí, animal que está mal alimentado, su pelaje es tosco, es hirsuto, las aves, su pluma es tosca, se le caen, tienen las plumas erizadas. Entonces, la salud del animal se ve en la piel. ¿Y qué hay en la piel? Proteínas. Entonces, también hay en la sangre las proteínas protectoras. Por ejemplo, los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se forman una vez que recibe antígeno un animal. Cuando vacunamos para rabia, parvovirus, moquillo, ¿qué inyectamos? Inyectamos la proteína básicamente del virus, ¿no? Le quitan la virulencia a ese virus, es lo que se está trabajando también con el coronavirus. ¿Qué van a hacer? Van a inactivar al virus, lo van a hacer menos virulento, le van a quitar su agresividad, digamos, y solamente van a utilizar su proteína. Esa proteína que se inyecta al animal es el antígeno, y a los 15, 20 días el organismo animal va a producir otra proteína que es el anticuerpo, que se va a unir con la proteína que ingresa, con el antígeno de la vacuna, y forma el complejo antígeno-anticuerpo, y de esa manera el animal está protegido contra parvo, moquillo, hepatitis, la enfermedad que ustedes quieran. Entonces es importante los anticuerpos. Entonces, animal bien alimentado va a tener buenos anticuerpos, va a haber proteínas para formar los anticuerpos después de inyectarle el antígeno, ¿no? La vacuna. Otra proteína, estas dos proteínas, el fibrinógeno y la trombina, son proteínas importantes en la coagulación de la sangre. Van a evitar que el animal se muera con una hemorragia. Ustedes van a ver en fisiología ahí, son algunos factores del mecanismo de coagulación de la sangre. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una hemorragia, cuando hay una extravasación de sangre, cuando una herida o el animal sangra, entonces hay un mecanismo de defensa que se pone en actividad, que son unos 12 factores, y entre esos factores están estas proteínas, la trombina, que es sintetizada como protrombina, que se convierte en trombina, que hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. En otras palabras, en la arteria que se ha desgarrado, que se ha roto o ha sido incidida, se forma una malla, y esa malla es proteína, es el fibrinógeno. Entonces, a esa mallita llegan las plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas que se juntan, que se agrupan y forman el coágulo junto con el fibrinógeno y evitan una hemorragia. Entonces, son proteínas que van a evitar una hemorragia en el animal. Por eso son protectoras. Ya no se olvide entonces. Ahora, no todas las proteínas son buenas, algunas son toxinas, ¿sí? Tenemos el grupo de proteínas que son toxinas. Por ejemplo, hay unas bacterias anaeróbicas, por ejemplo, el Clostridium botulinum. El botulismo es una enfermedad, es una intoxicación. ¿Por qué? Porque esa bacteria va, una vez que ingresa al organismo, libera proteínas, ¿sí?
esa proteína es una toxina y es la que provoca vómito, diarrea y lo puede matar al animal, que es el envenenamiento, ¿no? Es el veneno que produce el Clostridium botulinum, es una toxina y es una proteína. Otra bacteria que produce proteínas es la toxina de la difteria. Esto se da más que todo en humanos, ¿no? Ahora, los venenos de serpiente, ¿qué es el veneno? Sí, viene de las glándulas salivales modificadas, ¿no? Las serpientes tienen sus glándulas salivales modificadas y esos venenos básicamente contienen proteínas. Hay diferentes tipos de venenos, son hemolíticos, es decir, que van a romper los glóbulos rojos. Hay algunos venenos que son neurotóxicos, es decir, van a afectar el sistema nervioso central, pueden morir el animal por parálisis. Y hay otro tipo de venenos que también son proteínas que son necrosantes, es decir, que destrozan el tejido, ¿sí? Es como si le echaran ácido al tejido, va a necrosar el músculo, la piel. Entonces, esos venenos de serpiente y otros animales son proteínas, que son toxinas. Luego en los vegetales también van a ver ustedes que muchas plantas son venenosas, ¿no? ¿Sí? El trébol dulce, el duraznillo, por ejemplo, algunas otras plantas que tienen proteínas y esas proteínas que come el animal son toxinas, lo van a matar o lo van a enfermar al animal. Por ejemplo, la ricina que se encuentra en el ricino, ¿no? en la semilla de ricino. Otra proteína que es toxina es la gosipina que se encuentra en la semilla del algodón. ¿Está bien? Otra función de las proteínas son hormonales. Es decir, muchas proteínas son hormonas. Hay hormonas de diferente origen. Hay algunas hormonas que son, derivan de los lípidos, como, acuérdense, la testosterona, progesterona, el estradiol, vienen de los lípidos. Pero algunas hormonas, como la insulina, ¿sí? O el glucagón, son de origen proteico o peptídico, como es el caso de la insulina. La insulina es la que va a regular el metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto? Tense cuenta que la deficiencia de insulina conlleva a la enfermedad de la diabetes, ¿no? La diabetes es la incapacidad de poder sacar la glucosa de la sangre y almacenarlo. Entonces, si esta insulina es una proteína, es una hormona. Si esta hormona, que es una proteína, tiene algún defecto en su número o su secuencia de aminoácidos, pierde su función y se viene la enfermedad que es la diabetes, ¿no? Otra hormona es la hormona del crecimiento, ¿no? Sí, la hormona del crecimiento se encuentra en la silla turca del esfenoide, ¿no es cierto? En el cerebro, ¿no es cierto? En la base del cráneo, en la silla turca del esfenoide que llaman, ¿no? Entonces, esta hormona del crecimiento se encuentra en la pituitaria, que le llaman, ¿no? los humanos. Esta hormona del crecimiento regula el crecimiento de los huesos. La deficiencia de esta hormona del crecimiento, que es una proteína, ya puede provocar el enanismo. Si el animal queda enano o es gigante, es por una falla en esta proteína, que es una hormona, que es la hormona del crecimiento. Hay otras hormonas también de origen proteico, que son las adenocorticotropinas, son las que van a sintetizar los corticosteroides, ¿no? Los esteroides que habíamos hablado. ¿Está bien? Entonces, dense cuenta, esas son las funciones de las proteínas, ¿sí? No se olviden. Funciones. La principal función es estructural. Y luego están las otras funciones enzimáticas, proteínas de reserva, transportadoras, proteínas contráctiles. Están las proteínas protectoras de la sangre, que son importantes, las toxinas, otras proteínas que son hormonas, ¿sí? Y otras que son, ahí hemos visto las contráctiles. ¿Está bien? No se olviden, la principal función de las proteínas es la función estructural. Ahora vamos a ver, ya hemos visto las funciones. Nos vamos a ir a estructura. ¿Sí? Estructura. Veremos ahora la estructura. Ya hemos visto funciones, vamos a ver estructura. ¿Qué contienen las proteínas? Todas las proteínas tienen que tener carbón, hidrógeno, oxígeno, el CHO, y nitrógeno. ¿Sí? El 16% de una proteína contiene nitrógeno, es nitrógeno. Poco más, poco menos. Entonces,
Si le digo cómo está conformada químicamente una proteína, tiene carbón, hidrógeno, oxígeno y lo más importante, nitrógeno. Sin nitrógeno no hay proteína, no se olviden. Y la mayoría puede tener azufre, puede tener hierro y otros elementos más, ¿sí? Pero sí o sí tienen que tener carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué están formadas las proteínas? ¿Sí? Por polímeros de aminoácidos. ¿Qué quiere decir polímero? Varios aminoácidos. Entonces, aminoácidos se puede abreviar así, con A mayúscula o A minúscula. Son aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen un grupo amino o amina. Este grupo amino o amina, ¿sí? Entonces, todo aminoácido tiene que tener un grupo amino y un grupo, ¿qué es este? El grupo ácido, es el ácido carboxílico. Entonces, las proteínas básicamente están formadas por aminoácidos. El aminoácido tiene nitrógeno, hidrógeno 2. Puede venir así, NH, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí está no disociado, es decir, está con su hidrógeno completo, ¿sí? Cuando cede hidrógeno, se dice que está disociado, es decir, se va a disociar de un hidrógeno, pero igualito sigue siendo el grupo amino o amina, en NH2 o NH, ¿está bien? Básicamente con esto vamos a trabajar con NH2. Entonces tenemos aminoácido, este es el ácido carboxílico, ¿no? O el grupo carboxilo. También pueden ver en los libros así, COO y un guioncito, ¿no? Ya lo vimos en los lípidos. Entonces, cuando está con el hidrógeno se dice que está no disociado, ¿no? Disociado. Y aquí se dice que está disociado, es decir, ha cedido un hidrógeno, está disociado. Pero igualito sigue siendo el grupo carboxilo o el grupo ácido. Les repito, entonces las proteínas tienen carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muchos tienen azufre, hierro, etc. ¿Cómo están formadas las proteínas? Por polímeros, por la unión de aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen el grupo amino o amina, NH2 o NH. Y ácido, el ácido carboxílico o grupo carboxilo. Fíjense, este grupo amino o amina tiene carga positiva, el grupo amino, y tiene carácter básico, si quieren alcalino. Y el grupo carboxilo tiene carga negativa. ¿Y qué carácter tiene? Carácter ácido, pues, ¿no? Ácido. Por eso las proteínas tienen grupo amino y tienen grupo ácido. Positivo, negativo. Un grupo básico y un grupo ácido. Por eso que muchas proteínas se dice que son buffer o amortiguadores. ¿Sí? Buffer. Se escribe así. Buffer. O tampón. ¿Sí? ¿Sí? Porque tienen grupo amino básico y un grupo ácido que es ácido. Entonces, muchas proteínas pueden funcionar como buffer o tampón, es decir, que van a tratar de neutralizarlo el pH. Si está muy ácido, saben que el pH viene de 0 hasta 14, ¿no? Que el tope. Y el 7 es neutro. Entonces, cuando el pH de un medio está muy ácido, entonces hay proteínas que pueden subirlo el pH, tratar de llevarlo a neutro. O si está muy alcalino, tratan de bajarlo a neutro. Esa es una proteína que puede funcionar como buffer o como tampón. ¿Sí? Entonces, de esa manera, las proteínas pueden ser buffer. ¿Está bien? Esa es la parte más importante de la estructura y las funciones de las proteínas. ¿Está bien? No se olviden, la estructura básica, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Puede haber hierro, azufre, etcétera, pero sí o sí estos 4 compuestos, nitrógeno. Están formados por aminoácidos, grupo amino o amina, NH2 o NH, y el grupo ácido o ácido carboxílico o grupo carboxilo. Tiene carga positiva, es básico, y tiene carga negativa, que es ácido, ¿no? Carácter ácido. ¿Está bien? Esa es la estructura básica y principal de las
proteínas. También vamos a ver más adelante, para el día de mañana, vamos a ver la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su forma y de acuerdo a su función. También vamos a utilizar el mismo textito que que lo tienen ustedes. Ahí está, hay algunos cuadritos y hay algunas clasificaciones de los aminoácidos de acuerdo a su forma y de acuerdo a su función. También vamos a ver la clasificación de las proteínas de acuerdo a su forma, de acuerdo a su estructura primaria, secundaria. Y eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Está bien? Entonces mañana nos vemos a la misma hora, jóvenes. Si es que yo tuviera algún percance o algún problema, a veces uno va al centro y se demora más la cuenta, ¿no? Hay un dicho que decimos los veterinarios, sabemos a qué hora salimos, pero no sabemos a qué hora volvemos. Entonces, si hubiera algún contratiempo, yo le voy a avisar por lo menos una hora antes. Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora con proteínas. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Ahí termina la clase y nos vemos el día de mañana.